Gitia. Al fin viernes, Moreno. Sí, vamos llegando, vamos nuestra llegando. marcha. Pero bueno, tiene su encanto. ¿A usted le gustan las Sí, marchas? tiene su encanto, tiene su encanto. Esta marcha tiene... La operadora la saca siempre, no le gusta. Entonces me la corta y yo le tengo que decir que me la deje más tiempo y me la deja, pero cuando llega el clima, Mire, ahí la cortamos. Gabriela es una ídola. La hicieron, sabe que es una original nuestra. Sí, ya lo sé, fue Ah, especialmente hecha para sí, usted. unos Moreno, muchachos para el premiados que programa. yo les agradezco mucho. Son muchachos que hacen música de propaganda, se han premiado música por todos lados, recibieron premios. Un emprendimiento argentino bien interesante. Están ahí en San Telmo. Mire usted. Sí, sí, Bueno, los conozco, buena gente, agradecemos y muy los linda. recordamos Sí, con sí, mucho. sí, yo los valoro. ¿Cómo anda, Gitia? Mire, está cerrando, ¿no? Un gobierno, desde mi punto de vista, nefasto, pero bueno, es una caracterización que yo tengo al respecto hacia él y a la reta que nos gobierna la ciudad. Pero de todos modos ellos dicen que mejoraron los indicadores, que tenemos más empleo. ¿Usted qué opina, Moreno, al respecto? ¿Tenemos más empleo? ¿Tenemos empleo de calidad? Bueno, ¿Tenemos empleo formal, informal? empleo... A esta altura del partido, que haya trabajo... Después discutimos el tema de trabajo de calidad, en general se asocia así es formal. Sí. Y dentro de lo formal es, bueno, la creación de valor, es un término, pero usted sabe que para los peronistas hay una Mientras sola haya... clase, claro, hay una sola clase de hombres los que trabajan, entonces, mire, el gobierno, ya tenemos una edad nosotros que hemos visto variados tipos de gobierno en la Argentina, en el mundo. Yo soy más joven, pero... No, mucho más, pero ya tiene variados gobiernos, usted ha visto. Y entonces, yo no tengo antecedentes de un gobierno donde distintas agencias del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, brinden información contrapuesta, y una de esas agencias, en este caso el INDEC, es la que el gobierno toma como datos válidos para decir que durante la gestión de Macri se crearon 1,5 millones, 1.200.000 puestos de trabajo. El INDEC, para saber el nivel de ocupación y desocupación de la Argentina, hace una estadística, que es la encuesta permanente de hogares, se hace 4 veces al año. De ahí sale, en una encuesta absolutamente anónima, desde ya como tienen que ser las encuestas que hacen, y así lo estipula la ley de estadística. La secreta. Claro. Entrevista a los hogares, hace las preguntas pertinentes, y de ahí sale la cantidad de gente que desea trabajar, la cantidad de gente que no desea trabajar, y dentro de la cantidad de gente que desea trabajar, la que efectivamente trabaja, o la que no trabaja, o la que no trabaja, o la que trabaja menos de 35 horas semanales, que serían los subocupados. Con eso te sale la tasa de actividad, que no es otra cosa que la cantidad de gente que querría trabajar, trabaje o no, sobre la población total. ¿Está bien? Entonces, sobre eso, muy bien. Claro, con esas preguntas, el INDEC calcula dentro de la población económicamente activa cuántos trabajan, cuántos no trabajan, y sobre la población económicamente activa, si creció la población económicamente activa o la tasa de empleo, que es los que trabajan sobre la población total, te dice, bueno, cuando llegué al gobierno tenía esta cantidad, cuando me voy del gobierno tengo esta cantidad, si es más lo que me da que trabajan que los que no trabajaban, de que los que trabajaban cuando llegó al gobierno, con relación al periodo ahí anterior, le da la historia.
Claro, es el único es la única encuesta que tiene, sí, la que hace el INDEC es la única encuesta de ocupación. Pero el Estado, Poder Ejecutivo, tiene 2 registros más donde se puede analizar qué pasa con el trabajo. Como son registros, solamente hablamos del empleo registrado, por eso se llama registro. Sí, claro. Uno viene por la FIP, que es el famoso 931, o sea, la declaración que hace la patronal de los empleados que tiene, los aportes, bla, 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 bla. ¿Está bien? Aporte y contribución. ¿Está bien? Los aportes del personal y las contribuciones de la patronal. Está bien. Bueno, esto es lo que entra por la FIP. O sea que la FIP sabe, con toda la realidad de que solamente es el trabajo registrado, si la cosa sube o baja. Porque la patronal tiene que ponerla arriba de la mesa. Y si no la pone, aunque sea dice, debería haber pagado esto y no lo pude pagar, pero lo registra. Usted, por ejemplo, es empleadora. Le dice a la FIP, mire, tengo 10 empleados. Le retuve esto al personal, acá lo tiene. Lo que yo tengo que... no lo puedo poner, pero los 10 empleados lo tengo. Con lo cual no es por recaudación, sino por declaración jurada que hace la patronal todos los meses sobre los empleados que tiene. Ese es un registro histórico de la Argentina que viene. Y después hay otro en el Ministerio de Trabajo. Sí, en el Ministerio hay otro. Hay otro. Es cierto que solamente es por personal ocupado formalizado. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Mientras que el INDEC te mide formalizado e informalizado. ¿Está bien? Con lo cual, lo que tenemos de sorprendente es que tanto el registro de la FIP como el registro del Ministerio de Trabajo en los últimos años dan para abajo. Desde que empezó, desde el 18, abril del 18, dan para abajo. O sea, todos los meses tenemos menos trabajadores registrados. Claro. Cuando uno analiza la economía argentina, hay una relación casi histórica entre los trabajadores negros y los trabajadores en blanco. Uno analiza el periodo de Menem, el periodo de la Alianza, el periodo de Duhalde, el periodo de Kirchner, el periodo de Cristina. Esa relación se mantiene. Poquito distinto, pero se mantiene. Es prácticamente una constante. Ese es 1 a 1 entre registrados privados e informales. No en el total, porque faltan los estatales, pero más o menos es 1 a 1 entre trabajadores privados, en el sector privado, y trabajadores registrados e informales. Por cada uno registrado hay uno que no está registrado. En el sector privado. Sí. No es exactamente 1 a 1, porque vos como registrado tenés todos los estatales, sean nacionales, provinciales o municipales. Sí, son más de 3 millones. Porque ahí tenés que poner todo el sistema de defensa y seguridad, los maestros, salud. Todo. ¿No? Los intensivos en mano de obra, como es salud, educación, Fuerzas Armadas. A veces cuando seguridad. Espera habla de que sobran, dice tontería, porque él tiene que entender que aquí hay un sistema de salud público, hay un sistema de educación pública, y ellos son empleados públicos. ¿Está bien? Pero bueno. Si no dice expertos, piensa que son empleados administrativos del Estado. Bueno, no es así. ¿Está bien? Ahí tiene la fuerza de defensa, la fuerza de seguridad. Ok. Tenés más o menos 3 millones de empleados estatales en total, en los 3 niveles, más o menos, grandes números. Entonces, fuera de esos 3 millones es 1 y 1. ¿Está bien? Por cada registrado privado hay un informal privado. Salvo otro hallazgo más del gobierno de Macri. Por eso lo dice. No, claro. Nosotros creamos 1.200.000 puestos de trabajo. Pero si los formales le van para abajo, ¿cómo puede ser que crezcan los informales? Claro, ellos aclaran, dicen, seguramente son todos informales. Claro, porque es un dato que les da el INDEC.
El INDEC no diferencia, después te puede sacar otra encuesta, pero te diferencia, te dice ocupado, desocupado. Claro, la única posibilidad sería que todo el 1.200.000 puestos de trabajo que creó Macri fueran todos informales. Lo cual es una aberración, porque tendría que indicar que cambió la estructura económica argentina de tal manera que ya no se respeta más la relación uno a uno. Cosa que no hay ningún hecho por el cual hubiese pasado esto. Más, lo que uno aventura es que si bajaron los registrados, también bajaron los que no están registrados. No conforme con eso, está claro que la población creció y vos no generaste los puestos de trabajo para la población que creció. Por eso la desocupación no es que Macri dice bajó, dice la desocupación creció. Lo que pasa es que hay mucha más gente que aspira a ingresar al mercado laboral a partir trabajar. De que cumple determinada edad. Claro. Correcto. Entonces no dice, mire, bajamos la desocupación. No, no la bajamos, la desocupación creció. Pero creamos 1.200.000 puestos de trabajo que si no lo hubiésemos creado, y eso está mal. Lo tienen que revisar. No hay ningún elemento para opinar que cambió tan violentamente la estructura económica argentina que ahora no hay más uno a uno entre registrado y no registrado. Y por lo tanto tienen que revisar lo que ha acontecido con la encuesta permanente de hogares en la teniente a desocupados, subocupados y demás. El gobierno de Macri aumentó la tasa de desocupación y no creó empleo. Sí hay que reconocer que tuvo un hallazgo que fue darle las cargas sociales a los monotributistas, cosa que se discutió en el gobierno, en el anterior ciclo peronista y no se llegó a poner, que decirle a los monotributistas, ¿de quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de electricistas, bla, bla, plomeros, que no tendían a estar registrados. Pero como ahora le da las asignaciones familiares, entonces si él se registra, le dan las asignaciones familiares. Entonces había un montón de trabajo que ya existía que pasó a estar registrado. Ese sí fue un hallazgo. Y eso se va a mantener, nadie va a cambiar esa decisión. Ahí creó algo de empleo. Creó algo de empleo en los planes sociales y destruyó empleo en el sector privado. Cantidad en porque el sector costo privado. Económico lo pagó el sector privado. Claro, el ajuste de la economía. Entonces, lo que nos termina pasando es que es el primer gobierno que teniendo 3 fuentes de información distintas, una de AFIP, otra del Ministerio de Trabajo y otra del INDEC, 2 fuentes que registran el empleo, trabajo, le dan que perdimos puestos de trabajo y una le da que creo que es el INDEC por el empleo informal. Yo le apuesto doble contra sencillo que eso está mal. Son errores que se cometen, nadie puede decir que haya trabajado mal el INDEC, ni antes ni ahora, son errores que se cometen. En general, lo que hay que tener en las estadísticas es una armonía y vos revisás con los parecidos que hacen informes en otras áreas, en este caso Ministerio de Trabajo y AFIP, a ver qué pasa. Y vas ajustando. Y vas de alguna manera, bueno, me parece que ahí le falló esas reuniones de coordinación y de entendimiento. A veces se jubila el funcionario que sabía hacerlo, por ahí cambiaste el equipo, por ahí. Bueno, pasan estas cosas, pueden pasar estas cosas. No es que todo en una organización de 1.500 trabajadores como tiene el INDEC, todos son expertos en todo. Está bien, ahí se van especializando. Y además eso es una cosa que tampoco se mide directamente, el empleo informal, justamente ahí tiene que haber criterio para aproximar y calcularlo, ¿no? Eso fue lo que le pasó, eso se mide con la EPH y ahí es donde apareció. Entonces,
sintetizando, 2 registros, el de la AFIP y el de trabajo, le da para abajo. Perdemos ocupación formal y el INDEC dice que creó empleo, pero todo informal. Por eso en ese informe de situación que repartió la jefatura de gabinete, decía creamos 1 millón de, y de ahí hace eso, decía que bueno, esta es la explicación. Explicación que hubiese sido interesante también tenerla en el debate, o que bueno, los funcionarios que se van a hacer cargo de las áreas lo estén dilucidando, porque si no queda en una nebulosa. Por eso vino bien que programa tras programa empecemos a hacer un poquito de repaso de lo que pasó en estos 4 años de Macri, para ver cuál es el estado de la Argentina, qué nos ha dejado. Porque destruyó trabajo, es que creo que Macri, entre otras cosas, fue despedido. Porque como decía el general Perón, gobernar es crear trabajo. Es un desafío para el gobierno que viene, sí. Pero gobernar es crear trabajo, y Macri destruyó trabajo de acuerdo a sus propios registros en la formalidad. Y queda para revisar en el próximo gobierno, porque siempre se revisa, qué fue lo que aconteció con esta estadística. Esperaremos los meses que haya que esperar, que revisen, y ahí tendremos la explicación de qué aconteció. O efectivamente hubo una modificación tremenda de la estructura económica argentina, cosa que dudo, para que ahora haya más trabajo informal que formal. Insisto, para que tengamos los grandes números en la cabeza, que siempre nos permite tener una penetración al tema en orden de magnitud. Si a todos los que están registrados les restamos los que trabajan en el sector público, entonces nos quedan únicamente los que trabajan en el sector privado. El sector privado es un puesto de trabajo formal y un puesto de trabajo informal. ¿Sabías eso, Pimpi? Sí, claro. Claro, sí, mi experta. Bienvenida, Pimpi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pimpi? Tómate un cafecito, una agüita. Claro. ¿Todo bien? Con lo cual, calculo que para marzo, que cuando salga la próxima onda, que saldrá para abril, se termina en marzo, saldrá para abril, mayo, el procesamiento de la primera onda de la EPH del 2020, se revisará lo que pasó con las últimas 2 ondas del 19, los últimos 2 trimestres, y ahí aparecerá lo que aconteció en el mercado de trabajo. Macri reprobado en la generación de empleo y trabajo, como no podía ser de otra manera. Reprobado en eso y en muchas otras dimensiones de la economía que padecemos los argentinos, Moreno, totalmente reprobado. Sin ninguna duda. Pero cada uno de los acápites los vamos a ir desglosando. Claro. Hoy nos tocó profundizar en el tema empleo, porque bueno, si no quedan estas cosas dando vueltas, y después incluso es como, no sea cuestión que nos vuelva a pasar esta estupidez de la pobreza, ¿no? Que eso lo vamos a volver a tocar porque ahora claro, sí. Eso que dicen, el que calla otorga, que por claro. más que no sea cierto, pero a veces claro. Si vos no pones el farol ahí, si no, pero ojo, esto es inconsistente, esto no puede ser, acá hay algo raro, claro. ¿No? Sí, yo lo vi a Salvia, que sí. Salvia, Agustín Salvia. El de la UCA, sí. Sentado en esa mesa, me parece bien, es un espacio que hay que... Pero va a tener que explicar cómo el último gobierno peronista dejó 30% de pobres y Macri solamente aumentó la pobreza un 30%, 32%, que yo sé. Se fue de 30 a 38, 39, 40, va de un 28 a un 32, 33 que aumentó solamente la pobreza Macri, una estupidez. Sí, cualquiera que vos le preguntas te dice, no, la duplicó, la triplicó, no, que aumentó un 30%. Además que pasó de lo que había con Kirchner, la Cristina lo aumentó 5 puntos todavía. Ah, claro. Después que pasó la moratoria previsional que incorporó casi 3 millones de personas, muchas de ellas mujeres, que incorporó la asignación universal por hijo, 4 millones de chicos,
o sea, 1.900.000 familias que no tenían anteingreso, ahora tienen. O sea, ahí nomás tenés 4 millones de personas que tenían ingresos que antes no tenían, pero tenés mucha más pobreza. Sí, sí, además aumentaron las fuentes de trabajo. Además de lo que haya aumentado las posibilidades de tener empleo y todo eso, pero te quiero decir, eso ya directamente es un recurso que el Estado estaba poniendo en esa familia que antes nadie lo ponía. No, o sea, vulnera cualquier sentido común que sea honesto para analizar las cosas. Sí, hay una relación entre esto y la lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar más extensamente, pero yo les mandé a ustedes el informe del INDEC. Claro, la metodología del INDEC. Sí, impresionante. Sí, claro. Yo se lo mandé a la Universidad de Avellaneda del otro día. Se lo mandé, sí. Pero bueno, usted a veces lee las cosas que le mando y otras veces no le lee. Se lo mandé a las dos. Si son muy aburridas, bueno, hay que ver. Son aburridas, porque la metodología... Son aburridas, larguísimas, pero... No era tan largo, 4 o 5 páginas. 4 no es largo, no, pero bueno, yo he laburado para gente joven como nosotros. La metodología no me asusta si hemos trabajado. Bueno, se la mando. Subir a la página web las metodologías. Pero lo más espectacular eran los dos gráficos, hermano. Ahí se veía clarito. Claro. Hay 14 puntos de diferencia, 14 puntos porcentuales en cómo medíamos nosotros la pobreza con la metodología Alfonsín. Sí. Y cómo se mide ahora con la metodología Macri. Pero 14 puntos porcentuales. Por eso cuando dicen 30, 26, 28... Sacarle 14. Claro, tienen que explicar 14 que queda 14. Claro. Y había 2 puntos más, ¿te acordás? Por la expansión nacional. Ahí daba 14, era 13, era 12 y pico y llegaba a 14. 14 era nacional. Cuando vos respondías, pero todo eso está en la página del INDEC. En la página web tiene que estar subido, porque tiene el marco metodológico, siempre se sube. Y ahí se baja. Noviembre del 2016 subieron la metodología. Publicaron la pobreza, ahí nomás, creo que en junio, por ahí del 16. Pero para noviembre tuvieron que subir la metodología. Y cuando subieron la metodología quedó clarita. Por eso todos estos que hablan, incluido de la UCA, va a tener que explicar, a ver cómo es. Y todos estos gansos, ¿no?, que dicen, no, que sí, que deja para no discutir, porque que el INDEC que mentía y toman el discurso de ellos. Hoy lo escuché muy enojado a Devido. ¿Lo escuchó, Contoñetti? Muy bien, Devido. No lo escuché. Un poco enojado, ¿no? Me gustó. No lo escuché. ¿Cuándo fue? Hoy de la mañana, enojado un poco y firme mucho. A mí me gustó. Pero, yo se lo recomendé a mis compañeras. ¿Qué es lo que dijo? Hablo de todo, hablo de todas las cosas, hablo de la política, hablo de lo que implica, hablo de también se habló de los presos políticos en Argentina, no se habla, que a mí me gustó. Fue cumpleaños de Vudú esta semana. Claro, no, la semana pasada. Eso me olvidé, el 19 esta semana. Pero yo me olvidé. No, nosotros le pero mandamos. Vos lo fuiste a ver. En la Comisión de Economía le mandamos saludos. Bueno, le llevaste tu presencia. Le llevamos la Comisión de Economía, le mandamos, todo el mundo lo saludó. No, mira, lo de Devido. ¿A vos no te pareció? A mí me pareció interesante que él explique el tema de la energía, que me pareció muy conceptual, muy de fondo, todas las cosas que habló. Sí. Estaba un poco enojado y en realidad yo creo que estaba enojado, me pareció que lo dijo aparte, si bien la pregunta fue, porque le preguntó Tonietti, pero vos estás enojado porque pensás que no vas a salir. Y él dijo, me parece que sí que no voy a. Bueno, pero vas a cumplir 70 años. Bueno, sí, podría ser que pero yo creo que tampoco me van a dejar, me van a homologar a los criminales de lesa humanidad que están con él compartiendo no, pero sí el penal, ¿no? Sí, de hecho, el otro día lesa humanidad no sale a 70 años. Ya sé. Cuando no pueden homologar estábamos, jamás, digamos. Primero no dice homologar de palabra, dice homologar de hecho, cuando no se lo den. No dice homologar de palabra. Porque es facultad. Él no dice, él dice, hay una razón para que los que están presos por delitos de lesa humanidad no puedan salir, cuando además muchos de sus crímenes todavía no están ni explicados ni resueltos, porque hay muchos hijos que todavía no han aparecido y hay muchos desaparecidos que todavía no se sabe qué pasó. O sea que por más condenados que ellos estén, ni siquiera ellos no tienen ese derecho. Están en el mismo lugar y lo que él dice es
el hecho de que probablemente a mí tampoco me den la salida, pese al tema de la edad, de sus enfermedades, de todo eso que tiene, que es diabético, que es asmático, que se puede escapar. A mí me parece que después se recuperó del enojo. De todas las entrevistas que le escuché a Julio, es verdad lo que vos estás diciendo, siempre es muy claro, muy conceptuoso, Hoy empezó a decir, ¿qué haría un gobierno kirchnerista? Dijo, mira, a mí ¿qué haría el gobierno que? Bueno, haría esto. Vamos a repartir leche, huevo y pollo y carne. No vengamos a hacer, tenemos que ir. Te dijo, no debería llamarse una mesa por el hambre, sino una mesa para recuperar la comensalidad familiar. Y yo lo hubiera hecho en La Matanza y no en Puerto Madero. Bueno, pero no bien. Tendría, sí, pero estaba y cuando explicó lo del asunto sobre que la energía tiene que ser para el desarrollo productivo en la Argentina, bueno, son las cosas que vos decís, pero de todo eso sí. No, a mí me pareció que lo del enojo, vos sabés que me dejó, yo lo escuché atentamente, me dejó como una cosa de decir, bueno, lo voy a ir a ver la semana que viene y le voy a decir, esta semana no pude, le voy a decir, no te queremos enojado, te queremos vivaz, te queremos entero, como fue bien, al final. Estuvo fuerte, claro, al final también dijo eso, y yo hablaron de una, preso, dice, preso, y acá, ahí y está. No siendo parte de... Pero todo. Ahí no estuvo enojado. Claro, bueno, estuvo fuerte. No enojado, estuvo enojado. Claro. Yo digo la parte que estuvo enojado. Bueno, pero aparte que estuvo enojado. ¿Hablaba de una movilización o escuché mal yo? Claro, porque le dijeron que y están convocando para que el jueves 28... Lo que pasa es que también eso estuvo piola para mí cuando él dijo, porque según Toñetti hay una movilización a Comodoro Pi y alguna que piensa ir tanto al 31 como al 6 al 1, a esas dos entradas, a movilizarse. Y él dijo, y los reclamos no son acá, si el problema no lo tenemos con los penitenciarios, el problema lo tenemos en Comodoro Pi. Claro. Los penitenciarios lo tratan bien cuando por vamos a ver eso, a los él dijo, los problemas que nosotros tenemos, aún el hecho de que ellos estén compartiendo el lugar con los de lesa humanidad, los penitenciarios hacen lo posible para que ellos no se crucen. El día que nosotros estuvimos, en algún momento salían de un aula que hay ahí atrás, salían ellos, los van llevando a su lugar, y él dijo que eso era. Pero no es que se cruzan, no es que reciben gente en el mismo espacio, ¿no? Pero, bueno, pasan por ahí. Ahora, dice que por ahí lo van a llevar a Campo de Mayo. Ahí seguramente va a estar mejor, ¿o no? Sí. Pero cuidado, si a los de lesa humanidad lo llevan a Campo de Mayo, seguramente va a estar mejor. Yo, la movilización... Yo lo dejaría ahí y sacaría a los presos políticos. Muy bien. Pero sé que no me han votado. No me he podido presentar. Pero, claro... Pero lo de los presos políticos, ¿y por qué es el 28? No sé. Muy bien, es buena respuesta. ¿Usted, Guitia? ¿Es antes de que asuma Alberto? Sí, estamos hablando... Sí. ¿Bien? Es jueves. No, bueno. Porque te dice que es un pedido contundente, tal vez. Bueno, van a tener que... No, pero está expresarse. Circulando mucho, los presos políticos, ¿sí? Van a tener que expresarse. Muchas fuerzas políticas están diciendo... ¿Sabes qué? ¿Por qué creo yo que está enojado Julio? Y las presas políticas, ¿no? Porque también está nuestra querida compañera. No, él fue la primera. Doblemente los diputados del espacio nuestro, peronistas, que no bajaron a discutir el desafuero de Julio, y peor la chica esa de Río Negro que votó a favor del desafuero. Sí. Entonces eso ya es un tema que lo tiene aquí, lógicamente. Y además lo nombró al compañero Tailade, que forma parte, parece, de esa comisión bicameral que ha resuelto lo que la doctrina Irurson no va más, o sea, de allanarle el camino a los futuros, a todos los que van a ser juzgados por su gestión en el gobierno de Macri. Entonces él dice, todos los titulares de Clarín, de La Nación, dice, para los presos K. Mentira, que somos nosotros, dice. Nosotros que ya estamos, yo hace 2 años que estoy acá, Amado hace... O sea, para nosotros no es. Y encima él
su abogado le pide que lo liberen y se lo vuelven a denegar ayer. Pero a mí también me pareció bien cuando él dijo que está bien que el abogado haga las presentaciones judiciales, pero que él sabe que las decisiones son políticas, que no hay una razón de justicia, ni de ley, ni jurídica para que a él se lo deniegue. Pero que se puede escapar del país debido, están diciendo. Que por eso no. Que hay peligro de que se escape. Capaz que a vos no te gustó cuando dije, ¿a dónde me puedo ir? Esa parte. Un Sí, poco claro, sonó así medio. No, pero no me gustó. Está enojado. Sí, no, que esté firme, que esté. Eso está muy bien. Me parece que se van empezando a clarificar algunos temas. Ya hay silencio que hace mucho ruido. Ese oxímoron de los silencios que aturden. Oxímoron últimamente lo Y está bueno, usando son mucho, muy Moreno. complicado eso, porque bueno, van a tener que empezar a generar opiniones, porque el 40% se empezó a expresar, vio ese video bien contundente, el video del campo, están diciendo las cosas. Y Ahora salió Bussi también, ¿no? Bussi es un idiota, ¿no? Ese es un idiota, de verdad. Lo mencionó. Con me lo otros mandaron. modales. Ese es un Vos idiota, podés de hacerle verdad. un curso de modales no, a quien Sí, te reemplace. sí. Qué Que el ridículo, nivel del debate político sí, es. qué nivel. Pero que bueno. Además, ¿sabes qué? No entienden nada. Bueno, pero yo no estaba hablando de Bussi, sino del otro, del video que dice estamos al costado de la ruta. Exacto. Estamos al costado de la ruta. Sí. El tema es que empiezan a plantear los límites bien claritos. Claro, 48-40. Qué brete, ¿no? 48-40. Esa historia de que los votos, que 48-40, se terminó, 48-40. Son 4 puntos de diferencia, en realidad. Si uno baja 4 y el otro sube 4, son los 8 puntos. Y la declaración es contundente. El tema es que cuando ellos salieron a la ruta, nosotros salimos también, y nosotros nunca, porque me acuerdo haberlo discutido con mucha pasión, nunca en el gobierno se pensó que no se tenía la verdad histórica. Nunca, nunca. Podían hacer movilizaciones más grandes que las nuestras, como de hecho los hicieron, ¿no? Cuando ellos juntaron allá en Palermo, ¿no? Claro, en Sarmiento, en Libertador. El monumento. Sí. Juntaron más gente que nosotros, tenían banderas rojas, tenían Pero de es todo. que nos acompañaron muchos de las banderas rojas. Sí, bueno. Como suele suceder. Bueno, Siempre. pero juntaron más, porque yo participé de todas las movilizaciones y hay que reconocer que juntaron más. Pero la verdad histórica era la nuestra. Hay que construirla, claro, va a ser difícil con preso político decir que tenés la verdad histórica. ¿Y cómo lo vas armando? ¿Está bien? ¿Cómo lo vas armando? Si no tenés la verdad histórica se hace difícil. Y parte de esto es lo que se empezó a discutir en Bolivia. La declaración de Lula de hoy, ¿la leyó, Guitia? Sí, la leí. Yo no. Sí. ¿Qué dijo? De que se equivocó Morales en el tema de las elecciones. Sí, dijo. Mi amigo Evo Morales se equivocó. Después está la declaración de, que puede ser verdad, ¿no? Hay que ver la representatividad, del presidente del bloque de diputados del MAS allá, que dijo, bueno, ya no pueden ser candidatos porque se fueron. Son las que están dando vuelta por ahí. Salieron a desmentir, una Salvatierra, Unos por eso, una la salió a unos desmentir. por eso, hay que ver. Digo, hay La muchas mujer. fake news dando vueltas. No, sí, o puede ser que Pero sea también lo que es. pero también necesitan construir una alternativa, porque si no, o sea, está bien que vos ames a Evo y tengas solidaridad con él. Ahora, tenés que caminar la política en Bolivia hoy, Sí, hay que sí, hacerlo. sí, o sea, claramente. decir, quiero volver para el mes y medio que me queda, pero bueno, me presento, eso tampoco
no sé. Al que le dicen que hizo la declaración no la desmitió, pero sí sabía que otros sectores... Sí. No, por eso no significa que sea noticia falsa, puede ser la interna dentro de lo que está pasando. Opiniones diferentes de unos y otros, claro. Eso entendí yo. Sí, a mí me pareció que había opiniones distintas. Y de hecho las hay, sí, se han manifestado, pero Claro. bueno. Sí, es que de hecho es suficientemente quilombo Eso no para, quiere decir, para digamos, tener bueno, eso tan ya es claro un tema general. Hay cómo mucha tiene. noticia falsa, No, eso mucho sí, video pues, falso sí, circulando. de los dos lados, de todos De lados. todas partes. Sí, de todas partes. Yo me tocó estar en Crónica cuando pasaban un video sobre los cadáveres en los cajones. Eso era un video de México. Era un video, uno los miraba y no eran bolivianos, que estaban, eran mexicanos. Ah, mira vos, Claro, esos claro. que pasaban como Sí, si fuera... Claro, que estaban dentro Pero del ellos cajón. dijeron, no habían dicho que iban a hacer la marcha de los muertos. No, eso sí es. Sí, Yo sí. estoy diciendo con los cajones abiertos. Bueno. Hubo uno al principio de los cajones abiertos y era de una De masacre todo el asunto del mexicano. narco, Sí. con toda Pero la bueno, situación. esto está Sí. en el fárrago de noticias, esto puede pasar. Pero lo de Bolivia es una expresión de una política de poder bien clarita, Ujú. que no está tan alejada del 40 que se expresó acá. No, claramente para mí no está alejada. Bueno, pero es una política de Y poder. están envalentonados también. Y con un 5% más que consigan, si un lado baja el 5, del otro lado sube un 5, es un 10. Ujú. Es un 10. La diferencia es... Claro, es una historia... por eso yo creo que se atrevieron a hacer este video, ¿no? Sí, lo que pasa que del otro lado también, o sea, vos te podés envalentonar y te podés atrever a hacer ese video. Si mirás Bolivia, si mirás Chile, Fracasaron los dos. El tema es que de Victoria, este ¿no? lado, yo estaba pensando en el equipo de gobierno de Alberto, cuando vieron ese video, ¿cuál fue la sensación? qué brete. Si fue una sensación de combate o fue una sensación de... Bueno, Ups, una sensación. Como salió Ups. Silioto a decir que él respalda que se hagan retenciones, ¿viste? El gobernador electo de La Pampa, Ujú. que él respalda que claro, Alberto porque ya salió Schiaretti. en contra. Claro. Sí, salió en contra Schiaretti. No dijo de las retenciones, dijo No, del agro. dijo no toquemos. Schiaretti es una figura muy importante del peronismo, ¿no? No es que es una figura, él, Perotti, son figuras muy importantes. Y hay que ver dónde se ubica. Y hay parte, claro, porque este es el tema que empieza cuando dentro del peronismo no se terminó de saldar esta situación, que se hubiese saldado con ganadores y perdedores, pero no pasó. No se llegó a poder claro, discutir, no se llegó a claro. cristalizar, claro. Esto es lo que siempre reconocieron de la interna Menem Cafiero. Menem le ganó a Cafiero, y le ganó, listo, los que estábamos con Cafiero perdimos. Ujú, perdimos. Y yo después estaba fuimos- con- Yo lamento, nosotros ganamos. No, los que estemos, yo dije por Por eso nosotros. yo digo. Muy No, bien, por eso. yo- Mire Ustedes cómo estuvieron nos- con Cafiero, yo con Menem. Mire Con cómo- Menem hasta la muerte. Bueno, Mire, me mire parece cómo muy se- bien. Mire cómo nos encontramos después, Claro. porque, bueno, el peronismo tiene estas cosas. No sea cuestión que al no haberse saldado esto, ahora hay un espacio que se está articulando. Por eso lo del acto de Pichetto con el intendente de La Plata es un acto importante, ¿eh? Está bien, no en número, no cuantitativo, ¿no? Pero un acto relevante, implica que se van a organizar. El intendente que acaba de ganar también, Sí, ¿no? Garro, Ganó sí. bien, Sí, sí. ganó bien. Bueno, esto que es la noticia hoy que salió de Monzó, viste que va a salir. Sí, Bueno, va a ser un acto, va a ir a un acto. va a caminar la provincia. Monzó fue ministro de Scioli, ¿no? Si habremos tenido discusiones con Monzó. Más, discutía cuando yo era secretario de Comercio y él era ministro de Scioli, Ujú. más que ahora. Ahora el día que, yo te lo conté, el día que íbamos a hacer un evento con la embajada rusa y lo terminaron suspendiendo, bueno, que no quisieron que fuera, estábamos en la campaña por las PASO, me llamó Monzó y me dijo, habla Moreno, ¿no? Le digo, sí, ¿quién habla? Monzó. Che, Morenito, mirá que yo no tuve nada que ver con esto, ¿eh? Los peronistas no le suspendemos actos a peronistas, ¿eh?
Después no hablé, en estos 4 años la única que hablé con Monzó, pero cuando él vio que me habían suspendido un acto, mirá que yo no tengo nada que ver con eso de que no te dejan hacer el acto acá, los peronistas no le impedimos hacer acto a los peronistas, palabra textual de Monzó. Dije, bueno, está perfecto, algún día tomaremos un café, cuando vos quieras, no tomamos nunca, pero me acordaba de las discusiones, porque él era ministro de Agricultura o Producción, algo así se llamaba en la provincia, con Scioli. Y bueno, obviamente teníamos las discusiones por el tema del campo y algunas cosas más. Pero bueno, va a salir a caminar el hombre, ¿eh? Va a salir a caminar y ahí va a haber algunos realineamientos que se den al interior del peronismo. Ahí hay 2 visiones, ¿eh? La visión que dice que Alberto en el gobierno termina de aglutinar a todo el resto, y aquellos que dicen, bueno, hay que verlo caminar. Ya va quedando poco para el 10 de diciembre y está claro que la situación económica van a tener que empezar a dar respuestas. Claro, y hay que verlo caminar. Hay que verlo caminar, porque esa declaración que ha hecho sobre que va a mandar la ley del aborto aún antes de asumir, tampoco, no es que aglutinó, diría yo. No fue muy feliz, pero no bueno, es que aglutinó. 90 días. Son 90 días que nosotros le vamos a dar. Yo lo único que le digo, Guitia, porque fue el compromiso que tenemos con ustedes dos, que no, oyentes, y que no me pida, los oyentes escuchan atentamente, el compromiso con ustedes y con las básicas, con los compañeros, no sea cuestión que antes de los 90 días me mire así y me diga, Moreno, ¿qué opina? Por favor, ¿qué opina? Moreno, ¿qué opina? Che, inteligente Lula de no venir el 10, ¿no? Y inteligente, te digo, en el mejor de los sentidos, claro, ¿no? Está muy bien. Es decir, puedo ser un obstáculo para... Bueno, pero algunos no se dan cuenta. Sí. Y si, por eso yo digo que Lula es inteligente. No, si tenemos 90 días para hablar de otra cosa, pero si hoy podemos decir esto. Si Lula dice, no estuvo, se equivocó mi amigo Evo. Sí. Tampoco dijo que hubo golpe. Pero vos estuviste muy bien el otro día cuando dijiste esto es peor que un golpe. Pero muchísimo peor. Muchísimo porque peor. Porque la discusión sobre... Le voy a contar algo, Guitia, que usted humildemente se lo voy a decir, pero estoy seguro que no sabe. Esta Pipi si lo sabe porque es tucumana y porque estaba más cerca. Mire lo que le voy a decir. ¿Usted sabe quién frenó la ofensiva de la infantería paraguaya sobre Santa Cruz en la guerra boliviana-paraguaya? Uh-huh. No significa, no es de televisión, esto es radio. Diga, ¿sí o no? Yo no. Me están filmando en este preciso instante. No, pero muchos no lo están viendo. Pero, ¿qué cosa? No. ¿Vio? N-O, no, ¿Vio? Subrayado y en negrita. Vio, porque la infantería paraguaya estaba... Vio cómo son los paraguayos y las paraguayas, son bravísimas. Cuidado, son bravísimas. Cuidado. Entonces, la frenó Argentina. Tuvieron que... Le dijo no, a Santa Cruz no se entra. Y bueno, después los trajeron para firmar la paz y firmamos, claro que la Argentina era la Argentina. ¿Y cómo se atrevió a hacer eso la Argentina? Porque le dijo al mundo basta de vender armas. Ya la Argentina, porque no hay industria bélica ni en Paraguay ni en Bolivia, se imaginan, ¿no? El armamento era importado de la región o de Alén de los Mares. Dijo, bueno, basta. Y se puso de a Brasil le dijo basta y no se ve, y bueno, si te quedas sin armamento se terminó. Por eso yo hice mención a la guerra de Croacia cuando se separa de la Yugoslavia. Uh-huh. Esto es conocido en la historia militar contemporánea. Lo que define el éxito de la batalla son los cañones de 105 argentinos, que son los que vende Menem. ¿Por qué Menem puede mandar barcos? Se imagina que no fueron fueron en barco y tienen que pasar el estrecho de Gibraltar, sino como desembarcaba. ¿Está bien?
Y nadie pasa el estrecho de Gibraltar, No es barco que con un par de revólveres Claro, metidos haciendo un claro. doble fondo de Sí, un portafolio, claro, decimos. no, eran cañones de 105, que no creo que haya muchos que hayan sentido el impacto de un cañón 105 fabricación nacional cuando se dispara, te tiembla. Yo como hice la colimba por allá, como Doró, un cañonazo tiraron de 105. Te digo que es bravo, Ujú. es bravísimo de toda bravura. Esos cañones, que fuego de artillería, son los que y los que los que fueron a entrenar eran los que habían quedado de las viejas huestes de Señelino. Por eso hay algunos de los muchachos que terminaron teniendo grado en el ejército hasta el día, bueno, ahora capaz que ya no porque son grandes, pero claro, en esa, bueno, interesante esto cuando uno discute todas estas cosas y ve, y nada de eso podía haber pasado sin que Clinton lo permitiera, ¿no? Que era el presidente a la sazón en Estados Unidos. ¿O piensa usted que puede haber tráfico de armas? Y puede Y en ser que Europa. estuvieran mirando otras cosas. Y en ¿quién Europa, le dice? pasás por el estrecho de Gibraltar y justo bajás por el medio. se dieron vuelta a ver si eso. llovía. Bueno, pero quería decir yo, Ujú. porque cuando escuché Ahora sí Guerra Civil, empecé a pensar en los cañones 105 brasileros, que ni siquiera son necesarios, ¿viste?, combate de infantería. A ver si... claro, estas cosas, cuando uno las dice, a veces genera escozo. Generó cuando lo dije en Crónica. Pero, muchachos, esto no son reuniones de café, ¿eh? Esto es la Argentina, esto de verdad, esto no es me parece que alguna cosita. Esto es como, viste, cuando le decía yo a algunos jóvenes, Macri, basura, esto es la dictadura, y dice, no, muchacho, esto no es la dictadura. La dictadura, cuando te metía un balazo, adelante es una marca y atrás te falta media cabeza, ¿eh? Esto no nos equivoquemos, ¿eh? Y la guerra no es un juego que piensan que entre espada y mi valor y tu valor. Después podrás hacer una guerra de guerrilla, todo lo que quieras, pero eso es contra el que tiene control territorial. Y ya hay gobierno. ¿Está bien? Después podés, sí, siempre podés hacer algún batallón, podés. Pero el que tiene la artillería, los tanques y la capacidad tecnológica y los combatientes del otro lado, nivel suficiente, te toma él. Y yo le decía, mire que se puede separar Bolivia, es un acierto que haya elecciones en Bolivia y gane el que gane, porque vamos a mantener la integridad boliviana. La vamos a mantener que es un requisito. De toda la vida la Cancillería argentina, con cualquier tipo de gobierno, pidió que Bolivia siga siendo Bolivia, porque la escisión de una parte de Bolivia no beneficia a nuestro país. Por eso hay que discutir esto desde el interés nacional y después hacer otros approach. ¿O usted por qué piensa que se expidió Putin como se expidió, los chinos como se expidieron y el Vaticano no se expidió? ¿Vio que el Vaticano no se expidió? Pero los chinos sí. Pero ¿y cómo no se iban a expedir si se lo pidió Bolsonaro? ¿Dónde estaban Putin y el presidente chino cuando se expidieron? ¿Sabe dónde estaban? En Brasilia, porque era la reunión del BRICS. Ah, cierto, sí. Y entonces si el dueño de casa le pide a Putin y le pide al presidente chino, mire, yo ya me expedí, esta es mi región, ¿y qué van a hacer? ¿Van a estar en el BRICS en contra de lo que opina Brasil? Es ridículo. Es absolutamente ridículo. Es como que vos vayas a una reunión del BRICS en Moscú y opines a favor de lo que en ese momento pensaba Ucrania. Es ridículo cuando fue la confrontación. Si vas ahí, sabés que te vas a tener que expedir a favor de lo que diga Además Putin. que llega un punto donde vos sos el presidente de un país, no te movés por simpatía, por proximidad, la manera de pensar, no sé qué. Vos actúas por los intereses de tu país, eso tiene que ser tu prioridad, ¿o no? Pero digo, sí, pero no se contradice con tu manera de pensar, porque si vos sos el presidente de un país, llegaste por una postura filosófica e ideológica, no es que llegaste... Bueno, O sea, tenés una forma de pensar, tenés una forma de definir las políticas por de eso, Estado, pero siempre es tenés en una relación forma de a tu definir las país. políticas. Siempre es en relación a Sí, tu claro. país
y desde por tu país supuesto. tu relación con los otros países. Y entonces, cuando se trata de analizar lo que ocurre en otros países, vos vas a priorizar mirar qué pasa con el tuyo. Vamos a hacer, Ujú. Digo yo, como me usted imagino. hizo, Yo como no he sido hizo nunca Gitia, presidente, como usted no hizo lo sé, una, me No, pero imagino. le gustaría Yo me ser. imagino, y bueno, Gitia, como hizo usted una cara de no estar muy convencida, vamos con otro ejemplo. El BRICS es la mancomunión de Brasil, Rusia, India, Conozco, China sí. y Sudáfrica. Ujú. Muy bien. No tenga dudas, porque me tocó estar en esa reunión, que en ese momento era vicepresidente chino y ahora es el presidente chino. Yo le conté la anécdota de una personalidad extraordinaria. Cuando Cristina me dice, ¿alguien tiene alguna pregunta para el vicepresidente chino? Nadie hacía, yo levanté la mano y le dije, presidenta, sí, una muy menor. ¿Qué profesión tiene el vicepresidente en términos de su formación académica? Le traducen y el chino me contesta, soy abogado. Y yo pongo cara como diciéndole, no me convence. Y entonces baja la mirada, este que ahora está toda la foto, baja la mirada y me dice, no, pero también soy doctor en matemáticas. Ujú. Ah, le digo, ahora, como Pimpi. ahora, bueno, Ah, yo como doctora Pimpi. no soy. Ahora, Ah, si llegó algo en China. ahora, porque la verdad que una cabeza, Claro. pero hay que estar en esa reunión, una cabeza bien distinta. La reunión la presidía Cristina, era en el despacho de ella, en la Rosada. Pero muy bien. No tenga duda que si usted hace parte de una mancomunión, es que respeta la posición de ese país en la región. China y Rusia podrían discutir en el seno de las Naciones Unidas algún tema con Brasil que no sea en el cono sur de Hispanoamérica. Porque si no, no tiene lógica la región. Usted imagínese que Brasil le va a dar la razón a Vietnam sobre el mar de China, a Vietnam y no a China. ¿Y para qué está en el BRICS entonces? Ese espacio del BRICS lo que implica es que funcionan mancomunadamente en un espacio económico, comercial, tecnológico y demás, van tendiendo, por eso hasta hablan del banco de ellos y esta historia, pero no tenga duda en las relaciones internacionales, que es donde primero se ponen de acuerdo. No iría ningún presidente brasilero, sea Bolsonaro o Lula, a Moscú a decirle a Putin que los ucranianos tenían razón en el conflicto Rusia-Ucrania y devuelvan la península de Crimea. Porque entonces automáticamente se disuelve el BRICS. Entonces, eso es lo que, por abajo, quizás Putin tenía los dedos cruzados cuando reconoció, pero lo tiene que hacer, si no tienen que disolver el BRICS. Porque los intereses en común están por encima de esas posiciones. Entonces era obvio que Bolsonaro le iba a pedir esa declaración y era obvio que a pesar de las posiciones que pudo haber habido en Argentina, ellos tomaron la decisión que tomaron. Después Putin llegó a Moscú y mandó a su canciller a decir alguna cosa que decía, bueno, yo reconozco que este sea el gobierno, pero no que bla, bli, blu, y que tienen que llamar a elecciones, bueno, todo lo que te decimos, que todos nosotros. Y que en Bolivia tiene que haber elecciones, no hay ninguna duda. Sí, Y que si ciertamente. Evo quiere ser candidato de su partido, Pero que se sea. está hablando, todos están hablando de que llamen lo más rápido posible. Y van a elecciones. llamar, ¿sabe cómo van a hacer la convocatoria de elecciones? Porque no hay gobierno, va a ser el Poder Ejecutivo y va a ser el Parlamento, Ujú. y se van a poner de acuerdo con la fecha. Y vamos a llegar a elecciones con esta mezcla de cosas raras que se va dando, porque en realidad deseamos cuanto antes que haya gobierno electo en Bolivia, para que haya gobierno. Claro. Y para que Bolivia siga siendo Bolivia. Porque Argentina necesita que Bolivia siga siendo Bolivia. Hoy no podemos generar una paz como la generamos ya en la guerra boliviano-paraguayo. Pero todavía podemos tener la suficiente inteligencia para que si nuestra densidad se ve disminuida no aparezca evidente. ¿Está bien? Y entonces tenemos que ser inteligentes
en nuestros posicionamientos, y esto se consigue si ante todo se discute desde el interés nacional, en todos los temas, en absolutamente todos los temas. Primero la celeste y blanca. Y a partir de ahí, si primero la celeste y blanca y primero los trabajadores, no te vas a equivocar en la toma de decisiones. Pero claro, para eso tenés que ser peronista, ¿eh? Es difícil que si no sos peronista, primero la patria y primero los trabajadores. Somos casi los únicos. Porque algunos pueden decir primero los trabajadores, pero no te dicen primero la patria. Igual hay un componente ahí que es la celeste blanca, es la inclusión y extender puentes, y no levantar muros. Eso es peronismo puro. Esa es una condición sine qua non. Y eso, para pintarse la celeste blanca en la piel. Bueno, ese sería eso. Yo le digo en eso que tenga cuidado. Porque el problema, y lo dejamos para otro programa, es que empezó a emerger, igual que en Bolivia, un nacionalismo de exclusión. Si usted quiere dejar la palabra nacionalista solamente para la inclusión, es una buena estrategia de marketing. Pero yo le digo que en términos políticos, el 40% de Macri empieza a expresar, lamentablemente, ya no un experimento oligárquico que va a fallar por inconsistencia macroeconómica, empieza a expresar a Camacho también. Perfecto. Esa parte de Bolivia. Pero eso no es una estrategia, yo no lo planteo desde una estrategia de marketing, lo planteo reconociendo que hay un nacionalismo de exclusión. Ah, ok. Claro. Al haber un nacionalismo de inclusión, ojo, que estamos los nacionalistas de inclusión. Y entonces, el tema es que tengamos precisión en los diagnósticos. Y como son 90 días, a estos diagnósticos vamos a llegar desde el mundo. Y le vamos a dejar carretear a Alberto. Hoy debido lo dejó carretear poquito. Tío Alberto, le dice usted. Sí, hoy debido lo dejó carretear poquito, ¿eh? Pero yo por eso dije que no me gustó enojado y está bien, me dice a mí sí. Pero debido no lo dejó carretear nada. Hoy vino desatada. Una cosa es lo que dice Julio en sus palabras desde la cárcel, otra cosa es su compromiso. Lo vamos a dejar carretear 90 días. Espero que a los 60 no me vengan. ¿No te gustó cuando dijo que el error fue Galucio? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? El error fue Galucio. ¿Cómo vamos a poner a Galucho? Siempre lo dijo. No sé. Puede ser, pero lo que te quiero decir, se lo explicó hoy. Le explicó. No, fue muy interesante. Compañeras, ha pasado. Había traído un montón de música a usted y al final... Mire, voy juntando, ya tengo como tema, ya tengo para un programa entero en música. Sí, el día que vos no puedas venir porque está de viaje, la rubia acá le manda música todo el tiempo. Una hora de música. Ella, nuestra operadora top, tiene en carpeta un montón de música. Fue el plenario en Tigre con los compañeros de Colina, ni le cuento. Me dijo, no, vení que te queremos. Pero escúcheme, soy moreno. Nosotros somos Colina, quiero que venga a Tigre me parece fantástico, por el Día de la Soberanía. Imagínense lo que fue un plenario extraordinario. Fantástico. Le dejo un fuerte abrazo fraternal a todos los compañeros. ¿Con quién hicimos este programa, Guitia? Aparte de Pimpi. Bueno, nuestra operadora top, que es Gabriela. Es rumana, sí. Sí, me salió portugués, de ahí Roman, con Flor Moreno, con Emiliano Villa, con Julia Mendoza y con Fernando Molgaray, que se carga la producción al hombro, prepara las músicas y siempre me manda armar la carpeta y nunca... Muchas gracias, Bueno, Fernando, no quiero recordar el Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria, que soy Viva Perón, y Perón lo hizo. El Día de la Música también. El Día de la Música, qué días, ¿no? ¿Qué día? Cargado de sentido. Le hemos homenajeado. ¿Sabe por qué lo quiero resaltar? Porque mucho se habla y todo el tiempo de la reforma universitaria, pero nadie habla de la gratuidad universitaria que generó la inclusión y la accesibilidad en la educación superior. Viva Perón. Nos vemos el viernes que viene. Un fraternal abrazo peronista para todos los compañeros.